Ahora sí que sí. Entonces, como les decía, retomamos. Voy a seguir con la grabación. Un segundito. Y aquí otra vez de nuevo de tener transcripción. Ahí. Perfecto. Entonces nos quedamos hasta antes de nuestra pausa en esta mirada histórica, ¿cierto? Desde lo más pretérito, disculpen, de los antecedentes de las drogas hasta la época, ¿cierto?, actual, que, como les refería Antonio Escotado, la llama la era de los sucedáneos, ¿cierto? Por este paso desde los consumos más tradicionales de drogas, desde sus orígenes más bien en las plantas, ¿cierto?, y los arbustos, hasta las drogas de síntesis que hoy son amplísimas en cuanto a número y volumen, y la evidencia en ese sentido es tremendamente poderosa para sostener este auge que hay de las nuevas sustancias psicoactivas, dado que los últimos informes de la ONU, en la Oficina de Drogas y Delito, refiere de que por lo menos durante los últimos 5 años el promedio anual de nuevas drogas, y particularmente dentro de ellas las drogas de síntesis, se mueve entre 70 y 90 drogas nuevas de síntesis por año. Entonces estamos hablando de un incremento importante en ese tipo de sustancias, y es probablemente también lo que va a ser la tónica de los consumos de drogas en nuestro país. Los consumos de drogas sintéticas están cada vez apareciendo más, es mayor diversidad, ¿cierto? Por lo tanto, vaticino que de aquí a unos años más el tema de las drogas de síntesis cada vez va a ir tomando mayor relevancia en nuestro territorio, ¿ya? Entonces, desde la historia pasada, ¿cierto?, de lo más pretérito hasta la era de los sucedáneos, que es lo que estamos viendo representado, ¿cierto?, en esta diapositiva. Entonces, antes de que hagamos una mirada de las drogas actual, ¿cierto?, de las drogas en el presente, quiero darle la palabra a Ángela, que tiene la manito ahí levantada. Ángela. Sí, profe, la pregunta que yo tengo es, bueno, se supone que el mayor productor de drogas sintéticas es los Países Bajos, y al mismo tiempo tienen una política como en Ámsterdam de como una zona de consumo y todo eso. Entonces, ¿será que atrás de como de a lo mejor un eslogan de consumo responsable, no será que está detrás de la industria, o sea, la macroindustria económica de lo que es la producir todo este tipo de drogas y todo eso? ¿Usted qué opina? Dos cosas. Primero, el tema de las drogas de síntesis. Hoy por hoy, en lo actual, vemos de que las drogas de síntesis ya no son potestad exclusiva de los Países Bajos, ¿eh? La producción de drogas de síntesis está muy fuerte, ampliándose a distintas partes del globo, que eso es algo que está preocupando a la Organización de las Naciones Unidas, porque ahora ya no existe una localización única de producción de drogas de síntesis, sino que se está moviendo por distintas partes del globo. De hecho, hay grandes laboratorios clandestinos de producción de drogas de síntesis en Estados Unidos, en Europa, y estamos viendo cada vez más en Sudamérica. Por lo tanto, la productividad en términos de drogas de síntesis está apareciendo muy, muy amplia en el globo, y de hecho España hoy por hoy yo creo que está superando a los Países Bajos en términos de la producción de drogas de síntesis. Eso por una parte. Lo segundo, claramente las drogas siempre tienen una relación y un vínculo con lo económico. Como les planteaba en la clase pasada, uno de los negocios más lucrativos junto con los videojuegos y la pornografía es precisamente también la producción de drogas. Es tanta la cantidad de millones y millones de dólares que se producen año a año a partir de las drogas, que es uno de los negocios más rentables que puedan existir. Y es precisamente eso lo que apuntan muchas de las políticas de legalización, es quitar, ¿cierto?, el poder económico que los grandes imperios del narcotráfico van gestando. Piensen ustedes, por ejemplo, de que
al mismo Chapo Guzmán, solamente, vuelvo a decir, así es como irrisorio, pero le encontraron cerca de 14.000 millones de dólares relacionados con la producción de droga, y eso es solamente lo que le encontraron, ¿se fijan? En los tiempos de Pablo Escobar, estoy hablando de los años 90, ¿cierto? Finales de los 80, principios de los 90, la producción, o sea, Pablo Escobar llegó a avanzar las mayores fortunas, ¿cierto? Relacionadas con el tema de las drogas, con una cantidad de dinero que era de verdad cifras de verdad irrisorias. Eso hace también que el manejo de esos grandes volúmenes de dinero se hagan a través de casas o caletas que en México pululan y que precisamente implican el manejo de activos, de dinero, pero en efectivo, porque son menos trazables, ¿cierto?, que el dinero electrónico hoy por hoy. Entonces no es común encontrar casas que las habitaciones están completas de suelo a cielo, llenas con dinero en efectivo. ¿Se fijan? Entonces se han encontrado muchas casas con dinero podrido, ¿cierto?, de tanto tiempo de almacenado, ¿cierto?, y sin ventilación, que ha implicado que han perdido millones de dólares. Pero también eso implica de que uno pueda encontrar razón a ciertas excentricidades que uno puede encontrar en el mundo del narcotráfico por la cantidad enorme de dinero que se manejan. Esto de tener armas con armas de oro, con empuñaduras de diamante, es ya no tener qué hacer con el dinero que amasan. En México, por ejemplo, en Sinaloa existe un cementerio, un cementerio en el cual a grandes figuras, ¿cierto?, del narcotráfico se les entierra junto a sus vehículos de lujo, junto a sus joyas, en una manera incluso de ostentar hasta la muerte. ¿Se fijan? Entonces es muy propio encontrar en esos cementerios autos de lujo de todo tipo, ¿cierto?, que están enterrados junto con los personajes, ¿cierto?, de los que estamos hablando. Entonces, vuelvo a insistir, estamos hablando de cantidades de dinero increíbles. Hagan solamente un cálculo simple para ver este tema geopolítico económico del dinero y las drogas. Un kilo de cocaína producido en la selva cuesta cercano al $1.000.000. Cercano al millón, 2 millones de pesos, un kilo de clorhidrato de cocaína pura. Sacarlo de la selva implica aumentar los costos. Llevarlo a la frontera implica otros costos. Pasar la frontera, otros costos. Y finalmente, cuando ese kilo de cocaína llega a nuestro país, cuesta alrededor de 11 millones de pesos. Un kilo. Pero en todo ese tramo, desde la selva hacia el destino final, ¿cierto?, que en este caso podría ser nuestro país, fíjense cómo se multiplica no solamente el precio, sino que ese kilo que salió de la selva llega a Chile siendo 2 kilos. Se corta el kilo, ¿cierto? Mitad y mitad, se hacen 2 kilos, y lo que no es cocaína se llena con otras drogas, con otras sustancias a veces totalmente desconocidas. Se utilizan a veces benzodiazepinas, se utiliza caca de perro, se utiliza tiza, se utiliza cal, se utiliza harina, se utiliza leche, como una forma de poder mezclar, ¿cierto?, y hacer más volumen del kilo de clorhidrato de cocaína. Entonces imagínense, un kilo de cocaína puro que sale de la selva llega transformado en 2 kilos cortados a nuestro territorio. Es decir, ya no estamos hablando de 11 millones, sino que estamos hablando de 22 o 25 millones de pesos que se gana por ese producto. ¿Qué es lo que ocurre? De que en el menudeo, ¿cierto?, cuando ese traficante vende esa droga, ese kilo que ya está cortado 50 y 50, 50 de clorhidrato y 50 de cualquier cosa, termina siendo también nuevamente menudeado, ¿cierto?, nuevamente cortado por los microtraficantes para aumentar el volumen, ¿cierto?, y poder obtener más recursos económicos de la venta de esa droga. Entonces imagínense lo que eso significa. En Santiago, por ejemplo, se han hecho estudios que se han encontrado diferencias importantes en cuanto a la pureza.
La cocaína que nosotros consumimos en Chile nunca tiene un 100% de pureza, y ese, entre comillas, es casi un pseudo favor que hace el narcotraficante. Si nosotros consumiéramos cocaína pura, de la que sale directamente de la selva, probablemente moriríamos de una sobredosis. Pero lo que se ha encontrado es que la cocaína que se vende en los sectores altos de Santiago alcanza a veces un 60%, 70% de pureza. 60-70% de pureza. Sin embargo, cuando se evalúa la misma cocaína que se vende en los sectores más desfavorecidos, se encuentra con que incluso el porcentaje de cocaína pura que se obtiene en una dosis es de una calidad de pureza del 30% en el mejor de los casos. Todo el otro restante, todo el otro 70% es cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, créanme, cualquier cosa. Que sea blanco, cualquier cosa. Entonces eso implica que sean sustancias tremendamente tóxicas, tremendamente adictivas, ¿cierto? Y que generan tremendos daños a la salud. ¿Se fijan? Eso es súper potente en términos de lo que significa la pureza. ¿Te fijas? Pero lo económico que gira alrededor de las drogas es tremendo. El negocio de las armas y el negocio de las drogas en términos de ilegalidad mueven y amansan millones y millones y millones y millones de dólares. ¿Se fijan? Entonces, siguen, dígame. Disculpe, que no puede tomar bien atención porque estaba en una llamada. El precio de un gramo de cocaína, entonces, en el sector alto, ¿sería mucho más elevado que el que venden en un sector bajo de Santiago? Mira, un gramo de cocaína se mueve entre los 10 y los 20.000, 25.000 pesos, más o menos. Un gramo de cocaína dependiendo de dónde lo compres. Pero ese es más o menos el valor. 15 en promedio de un gramo de cocaína. La pasta base, una papelina de pasta base, 500 pesos, lucas, fija. Un parche de LSD entre 15 y 20, dependiendo de la calidad también. El poppers, 5, 7, 10 mil pesos. El popper es un inhalante. El popper es un inhalante, parece que yo había puesto una imagen en la diapositiva anterior. Déjame retroceder un poco. Este es el popper, mira. El popper son unos inhalantes que provocan vasodilatación. En España fueron muy populares a finales de los 90 y principios del 2000. Y aquí en Chile comenzaron a llegar hace como 10 o 12 años de manera muy fuerte. Y se le conoce como una de las drogas del amor, parecido al MDMA, ¿cierto? El éxtasis también tiene propiedades como eufórica y también de generar empatía, de mucha intensidad. El popper también, como son vasodilatadores, provocan alta excitación. Entonces también se le conoce como drogas sexuales en ese sentido. Me perdí aquí. Déjenme volver entonces a la otra diapositiva. Acá. Entonces vamos a revisar un poquito qué es lo que pasa hoy con respecto al tema de las drogas. Ya hicimos una mirada hacia el pasado, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que está pasando hoy un poquito y en términos generales con respecto al tema de las drogas como para volver a acentuar nuestra discusión, pero ahora en lo actual, ¿ya? Y en ese sentido me permití poder buscar la información más actualizada para compartirles a ustedes hoy, que es del último informe de la ONU, de la Oficina del Crimen y el Delito relacionado con las drogas, que salió hace muy poquito, hace 1 o 2 meses atrás. Y para contextualizar, fíjense ustedes, vamos a hacer algunas acotaciones más bien de prevalencias que le van a dar un dejo de realidad a lo que estamos hablando de las drogas hoy por hoy. Primero consideren un dato macro. En el mundo somos aproximadamente 7.900 millones de personas. Esa es la población mundial. De esos 7.900 millones de personas, 275 millones entre los 14 y los 64 años consumieron alguna droga ilegal, al menos una vez, durante el año 2019. Eso, fíjense ustedes, que es un 3,5% de la población mundial. ¿Se fijan? Esa fue la población que consumió drogas ilegales al menos una vez en el año 2019, 275 millones de personas. Es una fracción del 3,5%, imagínense.
Sin embargo, fíjense ustedes, de esos 275 millones de personas que consumieron al menos una droga ilegal en el 2019, solo el 13% de ellas, que son 36,3 millones, presentaron consumo problemático. Con esto quiero poner de relieve los datos. ¿Se fijan? Cuando hay personas, ¿cierto? Cuando hay políticos incluso que hablan de las drogas como si esto fuera una pandemia, la verdad es que dista por mucho de serlo. ¿Se fijan? De 7.900 millones de humanos, ¿cierto? Solo el 3,5% consumió drogas ilegales al menos una vez en el 2019. Y de ese 3,5%, solo el 13% tuvo consumos problemáticos de drogas. Ahora, con esto, por favor, no quiero decir de que cuando estemos hablando de las adicciones o del consumo problemático de drogas estemos hablando de algo nimio, ¿cierto? De algo sin valor. No estoy hablando de eso. Solamente estoy poniendo de relieve el problema de las drogas. ¿Se fijan? No es un problema pandémico, no es un problema global. Es un problema, ¿cierto? De un número específico, ¿cierto? De personas que generan un consumo problemático, pero no es una cuestión masiva, ¿ya? Lo que no significa restarle valor e importancia a lo que esto significa, ¿ya? Por favor, eso no se malentienda. Vuelvo a insistir entonces. Solo una fracción menor presenta consumos problemáticos de drogas, lo que, como les planteaba, revela de que no estamos hablando de una pandemia, pero sí de que es un tema absolutamente relevante cuando hablamos de salud pública. Ahora, fíjense en un dato no menor. Yo estoy hablando de el 3,5% de la población mundial consumió al menos una droga ilegal en el 2019. Solamente estoy hablando de datos aquí de drogas ilegales, incluso cuando hablamos del consumo problemático. Cuando incorporamos las drogas legales, las cifras se disparan. ¿Se fijan? Porque cuando hablamos de alcohol, tabaco y fármacos sin receta, las tasas son increíblemente más elevadas. ¿Se fijan? Pero este informe mundial de las drogas que la ONU elabora año a año, solo apunta a las drogas ilegales. ¿Se fijan? Y en ese caso, fíjense, solo en el plano de las drogas ilegales, estas son las tasas de prevalencia. Un 3,5% de la población mundial las usa año a año y solo un 13% de ellas, ¿cierto? De esos 275 millones presentan un consumo problemático de drogas como tal. Cuando hacemos la distinción, cuando hacemos la separación entre sustancias en específico, nos encontramos que dentro de las sustancias ilícitas, la más consumida en el mundo es, sin lugar a dudas, hace así, pues Claudita, saluda, es el cannabis, ¿cierto? Que tiene 200 millones de usuarios aproximadamente, es decir, estamos hablando de un 4% de la población mundial. Es la droga ilegal más consumida en el mundo. Sobre la cocaína, fíjense ustedes, la cocaína tiene 20 millones de usuarios, lo que implicaría, ¿cierto?, un 0,4% de la población mundial. Y las metanfetaminas, 27 millones de usuarios, implicando un 0,5% de la población mundial. Sin embargo, en el caso de la cocaína y de las metanfetaminas, fíjense ustedes que, como ustedes lo planteaban también hace un rato, ha existido durante la última década un incremento importante en los consumos de cocaína y de metanfetamina, que previamente habían ostentado una cierta estabilidad y tendencia leve a la baja. Pero en los últimos, como lo refería, en la última década, muy marcadamente los consumos de cocaína, metanfetamina y sobre todo de opiáceos se ha ido disparando e incrementando de manera peligrosa. Fíjense ustedes, en el último caso, el uso de opiáceos sigue siendo las drogas más perjudiciales y su consumo se ha elevado de manera progresiva y peligrosa durante los últimos años. Y fíjense ustedes, los consumidores de opiáceos representan 62 millones de usuarios, implicando el 1,2% de la población mundial. ¿Se fijan? Eso es con respecto a las tasas de drogas de manera más específica. Ahora, como estamos hablando de la actualidad, como estamos hablando del presente, no nos podemos restar de lo obvio. ¿Se fijan qué pasa con el tema de las drogas durante el COVID-19? ¿Qué pasa con las drogas durante la pandemia? Leti. Porque igual es un tema de suma relevancia, pero igual es poca la gente que consume drogas ilícitas en comparación con las lícitas. Entonces, ¿por qué se le da tanto y tanto y tanto y tanto? Y eso no entiendo. Porque los
porque los daños y deterioros que provocan las drogas son transversales. ¿Te fijas? El punto es que, claro, existe una suerte de discrepancia a la hora de abordar lo legal de lo ilegal. Muchas veces también se tiende a pensar de que las drogas por ser legales son mejores que las ilegales. Y eso no es cierto. De que las drogas al ser legales son menos adictivas que las ilegales. Y eso no es cierto. ¿Te fijas? El punto es que a pesar de que exista una fracción menor, Leti, de personas que consumen drogas ilegales a lo largo del globo, ese porcentaje de personas hace que se construya un negocio del narcotráfico que, te vuelvo a insistir, mueve millones y millones y millones y millones de dólares al año. ¿Te fijas? Con esa pequeña fracción. Entonces los daños sanitarios que se producen en torno al narcotráfico son tremendos, son tremendos. Y precisamente por eso es que es una temática tan perseguida, ¿te fijas? Pero existe también el prejuicio y existe también este suerte de dictamen social de mirar las drogas ilegales de una manera menos prejuiciosa de cómo se miran las drogas legales, ¿te fijas? Vuelvo a insistir con lo que hablábamos la semana pasada. Nosotros no nos debiésemos sorprender de que, por ejemplo, el presidente de la República, en plena cuarentena, ¿cierto?, se le haya sorprendido yendo a comprar una botella de vino, o que hayamos visto a una senadora de la República, ¿cierto?, bebiéndose una copa de vino en plena sesión del Congreso. ¿Cómo actuaría la prensa o el mismo mundo político si lo mismo se viera con respecto al uso de alguna droga ilegal? La respuesta a eso da precisamente la noción que se tiene con respecto al tema de las drogas y muchas veces el doble discurso que existe con respecto al tema. Hay un doble discurso, una doble moral con respecto al tema de las drogas que irrita y que precisamente confunde a la población. ¿Se fijan? No puede ser de que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país más prohibicionista del mundo, con políticas cada vez más rígidas con respecto al tema de las drogas, aparezca su presidente diciendo de que a las personas que se vacunen se les va a regalar cerveza. ¿Se fijan? Es un doble discurso. Para poder fomentar una conducta de salud, regalo droga. Entonces, ojo con eso. Es como una doble discursiva extraña que hay en todas partes. En el mundo adulto es regularmente habitual encontrar que el mensaje preventivo que se les envía a los adolescentes es que no consuman drogas. Pero los adultos sí lo hacen. Y la respuesta es que yo soy grande, o yo soy adulto, o yo trabajo, como justificaciones para poder usar drogas. No, es que yo soy adulto, por eso te lo digo. ¿Te fijas? Entonces hay una suerte también de paternalismo, ¿cierto? Marcadamente instaurado en la temática de drogas. Decimos que no por una parte, pero decimos que sí por otra. ¿Se fijan? Mandamos un mensaje preventivo en los medios de comunicación y decimos de que el 80% de los accidentes de tránsito que implican la muerte de jóvenes tiene que ver con alcohol en la conducción. E inmediatamente después de eso aparece un comercial de Cristal con una copa gigante de cerveza que dice salgamos jugando. ¿Te fijas? Entonces hay una doble discursiva con respecto al tema. Algo que es muy propio también en los contextos escolares, que los mismos profesores y profesoras que te dicen y te hacen pequeñas charlas, ¿cierto?, sobre consumo de drogas y te dicen que no consuman, después se van al patio a fumarse un cigarrillo con sus propios pares. Cosa rara. Tendemos a preocuparnos mucho por la temática de las drogas, pero es muy regular de que en nuestras casas exista un santuario para las drogas. Le llaman quincho, le ponen nombres incluso, le ponen bar, ¿cierto? Y son espacios precisamente donde se almacena droga, se consume droga y se reúnen las personas a consumir droga. ¿Te fijan? Otro doble discurso que existe con respecto al tema de las drogas. Para las personas que trabajan, cuando en los trabajos se generan situaciones de estrés, se establecen lo que se llaman los autocuidados. ¿Y qué son los autocuidados de equipo? Generalmente asado y alcohol, o sea, asado y drogas. ¿Se fijan? Entonces existe como una doble discursiva bastante extraña al respecto, y considerando lo que estamos viviendo en pandemia, el tema de las drogas también se ha visto increíblemente afectado. A principios del año pasado, cuando nos enclaustramos, ¿cierto?, producto de la pandemia y las medidas sanitarias, el distanciamiento físico, el lavado de manos, ¿cierto?, el uso de mascarilla, se generaron toda una serie de elementos, una serie de fenómenos en las personas que nos fueron afectando. En abril de ese año,
recién iniciada la pandemia, yo escribí un artículo que me pidieron para la revista Cuadernos de Neuropsicología, donde precisamente me pedían mi opinión de qué ocurría o qué iba a ocurrir con respecto al tema de las drogas y la pandemia. Y lo que planteé en ese entonces se volvió casi un vaticinio. En ese artículo yo planteaba de que una de las cosas que había que preguntarse era el por qué y el para qué del consumo de drogas en pandemia. El por qué es sencillo. El por qué las personas comenzamos a utilizar más drogas durante la pandemia, legales o ilegales, por favor, es porque la situación de la pandemia nos puso en un contexto psicológicamente estresante. Las medidas sanitarias para controlar la expansión del virus traían consigo una letra chica. Y la letra chica es que, claro, el encierro, la distancia, la sobreinformación, la fake news y lo que uno podía respirar en lo cotidiano como efecto de la pandemia, recuerden esos ingresos a los supermercados, saliendo las personas con 2 o 3 carros hasta arriba, con mercadería, una mujer con un carro lleno de lisoform, y todas esas escenas que recordamos de la locura que significó el inicio de la pandemia, trajeron efectos consigo a nivel psicológico que todavía percibimos y que vamos a seguir percibiendo en lo sucesivo. El punto es que cuando las personas nos vemos enfrentados a situaciones altamente estresantes, buscamos maneras de poder paliar esas situaciones estresantes. Algunas lo hicieron a través de dedicarse a tejer, pintar, a hacer preparaciones, ¿cierto? Muchos retomamos las harinas, ¿cierto? Para poder hacer pan, hacer distintas preparaciones. Pero hay otras personas que frente a la ausencia de escenarios placenteros recurren a la japirina, como les decía antes, a esta felicidad envasada. Entonces, frente a la imposibilidad, fíjense ustedes, de poder hacer lo que regularmente hacíamos, se nos privaron nuestras acciones, no podíamos visitar a nuestros familiares, no podíamos abrazar a nuestros seres queridos, no podíamos viajar, no podíamos hacer nada. Entonces, frente a la restricción de fuentes de placer, las drogas aparecieron, como siempre, como una buena alternativa. ¿Se fijan? Ahí ustedes pueden entender también la lógica de lo que está pasando en Afganistán, lo que está pasando en distintas partes del globo, donde hay conflictos sociales, donde hay disminución de las fuentes de placer naturales, ¿cierto? Las drogas siempre van a aparecer como una buena alternativa. ¿Se fijan? Entonces, en ese escenario, las drogas aparecieron por una razón puntual. ¿El por qué? Por placer. Las drogas proveen placer. Ahora, también además del placer, que es el por qué, está el para qué. Y las personas usamos drogas porque las drogas algo nos entregan, algo nos proveen. Y en este caso nos estaban proveyendo de una calma sucedánea, ¿cierto? Pero una calma frente a un contexto altamente estresante. Y eso que planteaba en abril del 2020 fue corroborado después por distintos estudios. El primero de ellos fue el estudio que hizo el SENDA, el Servicio Nacional, ¿cierto?, de Drogas de nuestro país. Hizo un estudio preliminar por junio del año pasado, junio-julio más o menos, en el cual precisamente ellos comenzaron a ver que las drogas que más se estaban utilizando en pandemia eran alcohol, marihuana y medicamentos sin receta. 3 tipos de drogas que provocan un efecto en particular. Son drogas que se conocen como drogas relajantes. Entonces, piensen ustedes, contexto estresante no es de sorpresa de que las drogas de mayor consumo durante la pandemia sean drogas que provocan un enlentecimiento, un relajo del sistema nervioso central. Alcohol, marihuana y medicamentos sin receta. Hay un para qué. Se fijan, hay una razón, hay una función de ser. Esas son el por qué y el para qué, en ese sentido de por qué estamos usando, ¿cierto?, más drogas durante la pandemia. Entonces, fíjense ustedes, solamente en términos de drogas ilegales, ¿qué ha ocurrido con el fenómeno de este tipo de drogas en el contexto de la pandemia más grande del siglo? Primero, como les refería, esto ya no es del estudio del SENDA, sino que del último informe de la ONU, el uso de cannabis con fines no medicinales y el uso de sedantes se ha incrementado de manera exponencial. Y lo otro que hablábamos de antes, las nuevas sustancias psicoactivas, es decir, drogas de síntesis, han disminuido el número, es decir, no han aparecido tantas nuevas drogas de síntesis. Pero lo que sí preocupa es que las drogas de síntesis que ya existen
fíjense ustedes, de acuerdo a la gráfica, cómo se han ido expandiendo, ¿cierto?, hacia otras latitudes. Con Ángela. Las drogas que principalmente, ¿cierto?, no eran drogas de síntesis que se producían en gran masa, ¿cierto?, en los Países Bajos y Europa del Norte, en Norteamérica, ¿cierto?, y en Australia, han ido, fíjense ustedes, expandiéndose hacia otras zonas, y en particular zonas, fíjense ustedes, de menores ingresos económicos. Es decir, las drogas de síntesis están entrando preocupantemente en aquellos lugares, ¿cierto?, donde existen mayores dificultades económicas. Entonces, la pandemia que se viene, o no sé, borren eso, el fenómeno que se viene futuro con respecto a las drogas, y estoy hablando de los próximos 50 años, es que las drogas de los sectores más pobres van a cambiar. Así como en los años 80 fue el neopren, en los 90, ¿cierto?, fue la pasta base. Lo que se nos viene a futuro probablemente sea que las drogas de síntesis, metanfetamina, ¿cierto?, ese tipo de preparado, sean las siguientes drogas que van a ser altamente proliferantes en los sectores más desprovistos de nuestra población. Hacia allá parece que va también el tema apuntando. Esto está grabado, así que después, en 40 o 50 años más, podrán refutarme, ¿cierto?, o encontrar la razón. ¿Qué otras cosas han ocurrido en términos de el tráfico de drogas en este contexto de la pandemia? Fíjense ustedes, aquí hay un fenómeno bien particular que está ocurriendo. Primero, de que a partir de la enfermedad, ¿cierto?, del COVID-19, se han incrementado algunos patrones del tráfico de drogas, porque pandemia de por medio, las drogas no han perdido su capacidad de producir y de llegar a los usuarios. Pero sí se ha transformado un poco el narcotráfico. Ahora, si ustedes se fijan, cada vez se han encontrado decomisos más grandes de drogas, porque precisamente el cierre de fronteras, la disminución de los vuelos aéreos, ¿cierto?, han generado que los tamaños de transporte de droga volumétricamente sean mucho más grandes. ¿Se fijan? Se ha incrementado también el uso de aviones privados para el tráfico de drogas, el incremento del uso de rutas marítimas a través de embarcaciones o incluso de submarinos, narcosubmarinos, como se le conoce, ¿cierto?, en México. Lo que habla, incluso, y lo pongo ahí entre comillas, porque es un concepto que se utiliza mucho en este último informe del 2021, ¿cierto?, de la ONU, es el concepto de resiliencia del narcotraficante. Así lo describen. Precisamente porque lo que proponen es que los narcotraficantes, de alguna manera, han tenido que sobreponerse a la adversidad del COVID-19 y las limitaciones para su negocio, generando ciertas rutas alternativas que les permitan mantener la provisión de estas drogas en distintos lugares. Otra cosa que ha cambiado son los métodos sin contacto para la entrega de droga a los consumidores finales, ¿cierto? Esta noción que yo siempre digo un poco la broma de los Uberfly, ¿cierto?, en términos de la aparición también de distintas aplicaciones con las cuales los narcotraficantes y microtraficantes están haciendo la venta y la entrega de drogas. Y también algo que está siendo particularmente peligroso en los últimos años y que va a ser un tema probablemente en los años siguientes, en los años venideros, es que la venta de droga y el narcotráfico a través de la Deep Web, ¿cierto?, esta Internet profunda, está aumentando de una manera exponencial, como la Deep Web es un espacio sin Dios ni ley. Precisamente se está generando ahí un entorno muy importante en el cual los narcotraficantes están moviendo, ¿cierto?, grandes cantidades de droga y grandes cantidades de dinero asociados, ¿cierto?, también a la droga. ¿Se fijan? Todo eso es parte de las transformaciones que ha generado el COVID-19. Dígame. Pero yo creo que no cualquier persona puede acceder a la Deep Web, porque ¿cómo se haría eso? ¿Cómo se hace? No, yo en este caso yo no voy a hacer ningún tipo de instructivo con respecto a la Deep Web, pero créeme, cualquier persona puede entrar a la Deep Web. Es cosa de saber la manera, el cómo, la estrategia y los códigos, ¿cierto? Y tú puedes entrar a la Deep Web. A la Deep Web es fácil entrar. Es súper fácil entrar. Es difícil salir.
¿Alguien habló? ¿Eduardo? Sí, yo creo que... Vale. Sí, o sea, bueno, entrar a la Deep Web no es muy difícil, solo hay que cargar un navegador y listo, que es diferente al otro. Y lo otro que le iba a comentar es que, de hecho, existen hasta aplicaciones ya para comercializar droga y poder comprar directamente desde el celular. Absolutamente. De hecho, hay algunas aplicaciones que se crearon con una finalidad y que finalmente se transformaron en otra. Y que han sido precisamente utilizadas para el tema de la venta de drogas. Pero, Leti, créeme, el tema del ingreso a la Deep Web es súper fácil. Antes se utilizaba un navegador, Eduardo, recuérdame mal tú si no me equivoco, era Onion. Pero hay distintas maneras de poder ingresar y créeme, es sumamente fácil, pero es entrar al vertedero de Internet. O sea, tienes que pensar que la Deep Web es una Internet no indexada. ¿Te fijas? Lo que uno conoce de Internet es lo que está indexado por Google. ¿Te fijan? Pero la Deep Web es tierra de nadie. Es absolutamente tierra de nadie. Felipe ahí plantea el navegador que se utiliza. Pero es tremendamente fácil y encuentras de todo. O sea, cuando yo te digo de todo, de todo. Entonces, si no quieren ingresar y encontrarse precisamente con ese vertedero, busquen, hay varios documentales, incluso creo que en Netflix hay un documental de la Deep Web que les puede dar luces de lo que se pueden encontrar en esos espacios. Dale. Hola, profe. Bien, gracias. Lo que le iba a decir es que, bueno, respecto al asunto de la temática de la Deep Web y las drogas, por ejemplo, solamente como la punta del iceberg de todo lo que se ofrece, porque las drogas es como sea la droga que sea, es como la entrada a, porque, o sea, el placer se puede obtener de diferentes formas, usted lo sabe, entonces uno ya se puede imaginar la gama de cosas que uno puede obtener ahí, po. Exacto, o sea, vuelvo a insistir, en la Deep Web es el vertedero más grande que puede haber. O sea, todo lo que está prohibido en la Internet normal, ¿cierto? La Internet indexada, ustedes lo pueden encontrar en la Deep Web. O sea, por eso les digo, busquen documentales de personas que han ingresado a hacer reportajes y me van a entender a qué me refiero. ¿Se fijan? Volviendo un poco al tema del impacto del COVID-19 en el tema de la droga, fíjense ustedes en este círculo vicioso que se ha ido generando cuando yo les planteaba qué y el para qué. Porque el COVID-19, como dice ahí, ha exacerbado los factores que aumentan este círculo vicioso de la vulnerabilidad socioeconómica de ciertos lugares. Lo vivimos nosotros en primera persona, vimos el impacto que tuvo la pandemia en términos de la propia economía y de cómo la pandemia ha afectado precisamente a los sectores más pobres, los sectores más desfavorecidos, remarcando las desigualdades, ¿cierto?, en nuestra sociedad y en toda la sociedad. Esto ha ocurrido en distintas partes del globo. Entonces, fíjense, solo en el 2020, vamos a tomar solo el 2020, entre 119 y 124 millones de personas cayeron en la extrema pobreza. Fíjense ustedes lo que ocurrió en nuestro país. No hablábamos de pobreza en nuestro país hace décadas, que no hablábamos, ¿cierto?, de estos niveles de pobreza que se incrementaron con la pandemia. A nivel mundial, fíjense ustedes, solo en el 2020, 255 millones de trabajos a jornada completa se perdieron. Probablemente 1.6 billones de estudiantes fueron afectados por el cierre de los establecimientos educacionales. Entonces, fíjense ustedes cómo esta noción de la pobreza, fíjense, de la pobreza que derivó del COVID-19, va a generar distintos efectos, entre ellos el uso de drogas. ¿Se fijan? La situación de inestabilidad económica, la pérdida de empleos, genera trastornos por uso de sustancias. Vuelvo a insistir, es una forma, una forma adaptativa de poder encontrar placer frente a escenarios totalmente carentes de aquello. ¿Se fijan? La limitación de los empleos genera también la limitación de la educación. Esto genera conflicto, ¿cierto? Y caemos nuevamente en una espiral de pobreza. ¿Se fijan? Entonces eso también tiene que ver con los impactos que genera el COVID-19, sobre todo en los sectores más vulnerables, donde además también va a aparecer la droga como, vuelvo a insistir, un sustituto al placer quitado, ¿cierto?, retirado, a partir de los mismos efectos de la pandemia, que incluso se mueven más allá de los sanitarios. Fíjense ustedes. Hay consecuencias sociales, psicosociales, producto de la pandemia, que van más allá
de lo que puedan ser los contagios. ¿Se fijan? A veces más rápido que la expansión de un virus es la expansión del miedo. Ahora, pensando en lo mismo, fíjense ustedes, ¿qué ha ocurrido con los servicios de prevención y tratamiento de drogas durante la pandemia? ¿Qué es lo que nos podemos encontrar? Primero, que ha existido una necesidad por reinventar la manera en la cual se hacen estrategias para los servicios de prevención y de tratamiento. Precisamente por la virtualidad, por lo telemático, que ha sido un gran cambio a partir de la pandemia. El uso de herramientas tecnológicas, el teléfono y el internet han sido tácticas, ¿cierto?, en las cuales nos hemos tenido que ver inmersos todas y todos aquellos que hacemos atenciones, por ejemplo, de salud mental. La telepsicología se ha tomado de manera importante la manera de llevar servicios sanitarios de salud mental, ¿cierto?, a la población. Pero también la prestación de servicios a distancia y sin contacto, a través, ¿cierto?, de aplicaciones, email, Zoom, Teams, Meet, etcétera, etcétera, etcétera. Y también prestaciones que utilizan tecnologías de la información y de las comunicaciones, redes sociales, Zoom, Skype, ¿cierto? Son distintas maneras en las cuales ha ido innovando la manera de hacer prestaciones en esta época, ¿cierto?, del COVID-19. Como lo remarco abajo, estamos en la era de la teleatención, de la telemedicina, ¿cierto?, y de la telepsicología. Lo que ha implicado de todas formas reinventarnos en la forma de hacer atenciones sanitarias. Generar el vínculo a través de la pantalla se vuelve particularmente un desafío. ¿Se fijan? Lo que nos ocurre en clases también. ¿Se fijan cómo los académicos y académicas tenemos el desafío de mantener la atención de nuestros estudiantes? ¿Se fijan? Porque antes yo podía mirarlos a la cara, podía verlos a los ojos cada vez que discutíamos. Ahora yo veo círculos con letras. ¿Se fijan? Sumo de que ustedes me están prestando atención y que están escuchando y de que las clases que preparo son interesantes para ustedes, ¿se fijan? Pero eso es como casi una especulación mía, salvo que yo reciba el feedback de parte de ustedes. Entonces, esa transformación también ha sido parte de la manera de hacer psicología, ¿se fijan? Y es algo que inevitablemente, ¿cierto?, no podemos soslayar todavía, ahora de que las medidas se han ido revirtiendo, probablemente mucho de la atención psicológica va a volver a la presencialidad, pero va a haber un número importante de terapeutas que van a preferir mantener la atención telemática que hemos aprendido, ¿cierto?, y de la cual nos hemos empapado durante este periodo de pandemia. ¿Se fijan? Eso va a generar muchas transformaciones. En términos laborales, yo creo que hay muchos trabajos que también van a mantener la modalidad telemática, porque las empresas se dieron cuenta de que la productividad del trabajador no disminuyó al hacer el trabajo de manera presencial que al hacerlo de manera telemática. Además que los costos del trabajo para muchas empresas disminuyó a partir, ¿cierto?, del trabajo telemático. ¿Se fijan? Entonces, yo creo que eso va a significar un cambio en distintas esferas, en términos de lo profesional clínico, en términos para el común de las personas y en términos de lo académico también. Recuerden ustedes de que antes de la pandemia éramos bastante críticos y mirábamos con bastante recelo a, por ejemplo, lo que hacía la UNIAC, ¿cierto?, esta universidad a distancia, de que hacía todas sus carreras eran online. Entonces, por mucho tiempo se pormenorizaron esas carreras, fueron miradas como en menos, hasta el 2020, en que caímos todos en el mismo juego. Y aquellos que mirábamos a veces con un poco de recelo fueron los maestros. Ellos ya tenían una trayectoria de educación en línea. Y lo que nos fuimos dando cuenta en la marcha, todos aquellos que estamos en el mundo de lo académico, es que efectivamente es una manera más, ¿cierto?, de poder generar oferta académica. Es más, algo que también les anticipo es que probablemente todo lo que sean títulos, posgrados posteriores, también sigan la misma lógica. Probablemente el día de mañana lo que más se va a mantener presencial es el pregrado. Pero el posgrado, ya sean diplomados, magíster, muchos de ellos van a mantener esta lógica de lo telemático porque ha ido mostrando importantes avances. Las ofertas de diplomados y de magísteres online durante 2020 y 2021 se dispararon.
se dispararon absolutamente, porque facilita ciertas cosas que la presencialidad restaba. Por ejemplo, el poder tener académicos de distintas partes, sin tener que pagar traslados, aviones, etcétera. Entonces tú puedes hacer incluso un diplomado internacional o un magíster internacional sin moverte de tu escritorio. ¿Fija? Y con acceso a las clases desde tus distintos dispositivos. ¿Se fijan? La televisión también ha cambiado. Fíjense ustedes, desde la pandemia hasta hoy, la televisión se transformó en streaming. Lo que era Netflix, ahora tenemos Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Star Plus y un montón de otras aplicaciones. Todo se está yendo hacia allá. ¿Fijan? Entonces la pandemia va a significar una bisagra social mundial entre lo que éramos antes en distintos aspectos de la vida y lo que va a ser posterior a cuando pase esta pandemia. ¿Se fijan? Vamos a introducir aquí otro concepto. ¿Alguien tiene la manito arriba? Luisa, por favor, dale no, mientras yo aquí busco. Hola, profe, es que yo tenía Hola, una Luisa. duda que apareció y se me olvidó preguntar, pero era sobre el cannabis. Tengo entendido que el uso de cannabis cuando una persona es menor de edad puede generar un deterioro cognitivo. No lo sé, ciencia cierta, pero eso es lo que dicen. ¿Qué pasa ahí después si una persona lo consume cuando ya es adulto, 25, 26 años? ¿Los efectos son los mismos o son menos graves? A ver, ahí hay varias cosas. Esto lo conversamos, lo comentamos la clase pasada. En el caso de los niños y los adolescentes, todas las drogas son dañinas, todas, desde las legales hasta las ilegales, desde el alcohol hasta el cannabis. El punto es que, ¿por qué se hace tanto el énfasis en los consumos en la infancia y en la adolescencia? Por algo que también hablamos la clase pasada, y si ustedes lo recuerdan, lo planteé cuando dije de que en el caso de la maduración neurocognitiva, existen dos ventanas importantes en el desarrollo. Una se produce en la infancia y otra se produce en la adolescencia. Entonces está comprobado a través de la evidencia que el consumo de drogas, no exclusivamente el cannabis, sino que el consumo de drogas, en cualquiera de estas ventanas provoca un daño cognitivo importantísimo. Precisamente porque estamos en estas dos ventanas grandes del neurodesarrollo. En la infancia, vuelvo a insistir, en la adolescencia. Por lo tanto, las acciones preventivas que nosotros podemos encontrar hoy en la literatura, ¿cierto?, y en la política pública, ya no tiene solamente el objetivo de que los adolescentes no consuman drogas, o que los niños y niñas no consuman drogas, sino que ojalá no lo hagan, ojalá, pero si lo hacen, que lo hagan lo más tardíamente posible. Ojalá también esperando la salida de la adolescencia, es decir, 19, 20 años o más, precisamente porque el impacto no es que no sea dañino, sino que el impacto en términos del neurodesarrollo es un poco menor. Pero se ha demostrado que incluso el consumo de drogas en población adulta genera cierto tipo de deterioro. Lo que pasa es que en el caso de niños y adolescentes, eso marca su desarrollo adulto. ¿Te fijas, Luisa? ¿Te respondo un poco a lo que me preguntas? Sí, profe, sí, ahora comprendo. Vale. Muchas gracias. No, a usted, gracias por la pregunta. Fíjense ustedes entonces, a partir de ello vamos a hacer ahora una pequeña acotación con respecto a algo que no es menor. Hablamos de la historia de las drogas, hablamos de este pasado, hablamos de este presente y dimos algunas luces de lo que va a ser el futuro, ¿cierto?, con respecto al tema de las drogas, que es lo que se viene en los próximos 40, 50 años, que yo les refería que mi hipótesis es que en los próximos 50 años las drogas que están dirigidas, ¿cierto?, o que se consumen en mayor medida en los sectores más desprovistos van a ir cambiando y vamos a encontrar las drogas de síntesis llegando de manera muy importante a esos lugares. Algo que también tiene que ver con el futuro de las drogas tiene que ver con las adicciones sin drogas, que son las adicciones comportamentales o las adicciones que podemos encontrarnos hoy por hoy. Por eso me van a escuchar hablar regularmente de adicciones y consumo problemático de drogas, porque son cosas distintas. El consumo problemático de drogas es una forma de adicción, pero no la única. Hoy por hoy,
sabemos de que también existen las adicciones sin drogas. Es decir, no hay un objeto químico. Hoy día nosotros nos podemos encontrar con la adicción al sexo, con la adicción al internet, con la adicción al trabajo, con la adicción al ejercicio, con la adicción a la comida, con la adicción al juego, con la adicción a los videojuegos, ¿cierto? Donde no hay un consumo de una droga, sino que hay un apego adictivo a un objeto en particular. ¿Se fijan? Y eso es muy propio de lo que está ocurriendo hoy por hoy en este mundo globalizado y altamente, ¿cierto?, digital y tecnológico. Eso es como el futuro que se viene para las drogas. Entonces, lo que les quiero compartir ahora, a partir de esta mirada temporal, ¿cierto?, de pasado, presente y futuro de las drogas, valga también hacer algunas definiciones con respecto a lo que este concepto implica, este elemento, ¿cierto?, droga implica. En términos etimológicos, fíjense ustedes, por droga se entiende, la traducción, ¿cierto?, sería mentira, embuste o cosa de mala calidad. ¿Se fijan? Esa sería como la raíz etimológica del concepto droga. Desde el pensamiento hipocrático galeno, ¿cierto?, estamos hablando, ¿cierto?, de esta mirada, ¿cierto?, biomédica antigua, tradicional, ¿cierto?, de la antigua Grecia. Fíjense ustedes cómo se definía la droga. Es bien interesante esta definición. Ya en tiempos hipocráticos, fíjense ustedes, se refiere a la droga como una sustancia que en vez de ser vencida por el cuerpo, está hablando de metabolismo ahí, ¿cierto?, es capaz de vencerle, provocando grandes cambios orgánicos, anímicos o de ambos tipos. Y fíjense ustedes de que esta definición es potente, porque ya en la época hipocrática se reconocía de que las drogas no solamente tenían efectos físicos, orgánicos, sino que también tenían efectos anímicos en la manera, ¿cierto?, de sentirnos, o incluso una mixtura de ambos tipos de cambios. ¿Se fijan? Eso es súper potente, pensando que es una definición muy antigua. Si nos abocamos a las organizaciones más profesionales, fíjense ustedes que la Organización Mundial de la Salud, en 1969, planteó de que droga es toda sustancia que, introducida a un organismo vivo, es capaz de modificar una o varias de sus funciones. Si miramos esa definición, es particularmente poco específica. ¿Se fijan? Porque habla, fíjense ustedes, toda sustancia, cualquiera, que introducida a un organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones. Si nos quedásemos con esa definición, el agua podría ser una droga, el aire podría ser una droga, es decir, una sustancia que ingresada al organismo altere o cambie alguna de sus funciones. Es demasiado general, demasiado inespecífica esa función. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud debe rectificar o complementar esa definición de 1969 en 1982 y le agrega una variable que le da más sentido. Dice que es, además de toda sustancia que incorporada a un organismo vivo pueda modificar una o varias de sus funciones, sería también aquella con efectos psicoactivos, y ahí da efectivamente con algo más puntual, y que es susceptible de ser autoadministrada. Es decir, la propia persona, ¿cierto?, es capaz de autoadministrarse esta sustancia con efectos psicoactivos. Es decir, hay una búsqueda intencionada por parte de la persona de presentar efectos psicoactivos a través de la incorporación de una sustancia. ¿Se fijan? Esa definición tiende a ser bastante mejor, ¿cierto?, que la OMS estableció originalmente. Esa sería una manera, ¿cierto?, de poder definir estas drogas. Ahora, si quisiéramos una definición más poética de lo que son las drogas, nos encontramos con esta definición de Lorenzo, investigador español, que plantea, que dice que una droga sería una sustancia capaz de modificar la realidad, favoreciendo la fantasía del hombre o evadiéndole de la dura existencia cotidiana, para más tarde dominarle por entero hasta quebrantar sus fuerzas y su salud. Si nosotros miramos esta definición, tiene como dos elementos que son interesantes. Uno, que efectivamente en la primera parte habla de que las drogas modifican la realidad y favorecen la fantasía. Por otra parte, ¿cierto?, en la segunda fracción, ¿cierto?, de la definición, aparece de que le permite a la persona
evadir la dura existencia cotidiana. Pero es la única parte la que me genera más ruido, porque dice para dominarle por entero hasta quebrantar sus fuerzas y su salud. Es una definición interesante, pero una definición también bastante imprecisa, porque si nosotros nos quedamos con esa definición de droga, significaría de que toda persona que consume drogas se transformaría en adicto. Y eso no es cierto. Recuerden lo que hablábamos delante, no toda persona que consume drogas tiene problemas con ello. No toda persona que consume drogas, por legales o ilegales que sean, van a presentar automáticamente un consumo problemático de drogas. Entonces esta definición en ese sentido tiende a ser un poquito mentirosilla, porque no todas las personas van a terminar siendo dominadas por la droga y quebrantando sus fuerzas y su salud. No toda persona que consume se transforma en adicto. Eso hay que ser sumamente claro al respecto. Ahora, si quisiéramos complementar esta definición con la que hace Ruiz, entonces podríamos decir de que drogas entonces serían los derivados de la cannabis, la cocaína, los opiáceos, como también el alcohol, ¿cierto? La nicotina, los inhalantes, algunos psicofármacos y drogas sintéticas, ¿cierto? Como el ácido lisérgico dietilamídico, ¿cierto? O el LSD, ¿cierto? O la metilendioximetanfetamina o MDMA, ¿cierto? Que conocemos también como éxtasis. Serían distintos tipos de drogas. Pero también podríamos agregar otro tipo de sustancias que también son utilizados como droga. A mí me ha tocado ver cosas muy bizarras como sustancias utilizadas para drogarse. Desde los desodorantes hasta lo más extraño que he visto es el uso de el betún de zapatos. El betún de zapatos utilizado como droga. Los típex, los plumones, los destacadores, si ustedes les toman el olorcito, el olor alcohol es bastante intenso. En el caso de jóvenes infractores de ley, los consumos de drogas son bastante bizarros, desde los plumones, desde las narices blancas porque se ponen correctores para poder inhalar rápidamente los vapores, el gas licuado, la benzina, y tantas otras cosas que también pueden ser utilizadas para poder presentar estados alterados de conciencia. Esta definición que les quiero compartir ahora es probablemente una de mis favoritas, es de las que más me agrada, y me agrada precisamente porque habla de la intencionalidad del uso de droga. ¿Alguien levantó la mano? Porfa, no la baje. Haga la pregunta nomás, porfa. Me alcancé a ver de reojo. ¿Alguien levantó la manito y la bajó? ¿Hay alguien con alguna pregunta por ahí? ¿O con algún comentario? ¿No? Ya. Cualquier cosa, escríbanme, levanten la manito o abran el micrófono, no se preocupen. Pero alguien levantó la manito y parece, no sé si se equivocó o se arrepintió. Fíjense, otra definición, como les decía, que a mí me agrada precisamente por su intencionalidad, es esta definición que elaboró el psiquiatra colombiano Martín Arcila, que plantea lo siguiente, fíjense. Dice de que droga es una sustancia que aporta algo al individuo. Fíjense que ya con eso hace una acotación radical. Droga es una sustancia que aporta algo al individuo. Bien sea porque mitiga un dolor, produce placer, suple una carencia, reduce una tensión, ayuda a enfrentar circunstancias o entrega una nueva sensación. Esta definición es sumamente interesante porque, si ustedes se fijan, le da una connotación distinta a las definiciones de drogas que incluso las que veíamos previamente. No se concentra en lo negativo y en las consecuencias, sino que da cuentas y da luces de algo que también no es menor. Y es que las personas usamos drogas porque las drogas nos sirven para algo, lo que yo les refería adelante, el para qué del consumo. Recuerden de que el porqué del consumo es neurobiológico, circuito de recompensa cerebral, ¿cierto? Las drogas provocan placer, ese es el para qué. Pero el por qué tiene que ver con esto, tiene que ver con la intencionalidad. ¿Para qué usamos drogas? Y lo que plantea Arcila es que lo usamos para
mitigar un dolor, para provocarnos placer, suplir alguna carencia, reducir alguna tensión, enfrentar alguna circunstancia o vivir nuevas sensaciones. Entonces le da un particular énfasis a la funcionalidad que puede adquirir el uso de drogas. Y en ese sentido, eso también te permite descubrir de que las drogas no solamente provocan placer, no solo provocan consecuencias, todas ellas, sino que también aportan algo a quien la utiliza. ¿Ya? Ese elemento de la función, de la intencionalidad del consumo, es clave para el tratamiento psicológico. Clave para el tratamiento psicológico. Precisamente, y en esto hago un spoiler de lo que vamos a hablar en clases posteriores, cuando nosotros somos capaces de descubrir la función del consumo de una droga, inmediatamente podemos establecer los sustitutos terapéuticos de la droga. ¿Se fijan? En ese sentido, no significa cambiar una droga por otra, sino que orientarnos a las causales del consumo para precisamente entregarle algo al sujeto alternativo a la droga como una forma de abordar un dolor, un déficit, una carencia, un trauma. ¿Se fijan? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora les comparto otra definición que también me agrada mucho, por razones obvias, ¿cierto? Esta definición es parte de un escrito del 2016 relacionado con este tema de las drogas y su historia, en el cual planteo lo siguiente. Planteo de que las drogas son cualquier sustancia de origen natural o químicamente elaborada, para darle el espacio a las drogas de síntesis, cuyo uso de esta droga, ¿cierto?, está determinado por una función subjetivamente atribuida. Cada persona le da a la droga una función única. Hay personas que toman para no enamorarse y se enamoran para no tomar. Hay personas, ¿cierto?, que utilizan marihuana como una forma de aplacar el estrés. Hay personas que usan marihuana como una forma de sentirse más activos. Hay personas que usan cocaína como una forma de trabajar. Hay personas que usan cocaína como una forma de poder afrontar la vida de una manera más extrovertida. ¿Se fijan? La función del consumo siempre es subjetiva. El placer es universal, general, pero la función siempre es subjetivamente atribuida. Entonces, vuelvo con la definición. Droga sería una sustancia de origen natural o químicamente elaborada, cuyo uso, determinada por una función subjetivamente atribuida, y el nivel de vínculo que tiene la droga con el usuario, establecen el carácter y la calificación de la misma. ¿Se fijan? Con esto inmediatamente lo que trato de hacer es referir de que no todo uso de drogas es problemático, sino que depende de la vinculación que la persona tenga con la droga, ¿cierto?, la distancia, ¿cierto?, o proximidad que tenga con la droga, y además el tipo de intencionalidad que tenga su consumo. ¿Se fijan? Francisco, dale. Profe, muy cortito, era preguntarle antes el tema de que cuando había comentado esto del para qué del uso de drogas en el ambiente terapéutico, como a la hora de intervenir, ¿para qué nos aproximaba, para qué nos ayudaba? Dale, Francisco, se te cortó. ¿Se cortó? Sí. No, era preguntarle eso, cuando usted dijo el uso o sea, cuando encontramos el para qué del uso de drogas, a nosotros, por ejemplo, si tuviéramos que intervenir, ¿para qué nos servía esto? Porque precisamente la lógica del tratamiento psicológico se va a mover en ese campo, Francisco. ¿En términos de qué? Aquí me estoy adelantando un poco, ¿eh? Aquí voy a hacer otros spoilers de lo que veremos más adelante, pero considerando el interés hago el spoiler con felicidad. Piensa en lo siguiente. Mira, piensa en lo siguiente. Siempre utilizo esta analogía que permite entender mucho esta lógica. Con un colega argentino, que somos muy amigos, él es mayor que yo, por varias décadas, pero él es un psicoanalista argentino que yo conocí precisamente de la mano de las drogas. Y él escribió un libro en 2014, un libro que se llama Adicción a sus fundamentos clínicos. Y yo leí ese libro y me hizo pleno sentido con lo que es mi mirada con respecto al tema de las drogas. Lo contacté, amablemente él me contestó después de un par de meses y yo lo invité a escribir conmigo
lo invité a escribir conmigo un texto que se llama Toxicomanías. No me acuerdo el nombre completo, pero tiene que ver con toxicomanías y la clínica de las adicciones. Y en nuestras discusiones con respecto a este tema, hablábamos regularmente de qué hacer, cómo tratar las adicciones, pensando un poco en la mirada freudiana de las adicciones, de la lógica del trauma. Y una de las analogías que utilizábamos mucho, Francisco, era de que las personas usamos drogas con una cierta función, con una cierta intención, para distraernos, recrearnos, hacernos más valientes, hablar más, inhibirnos, desinhibirnos, lo que sea. El punto es que las drogas se comportan con el individuo como una muleta. Es decir, te ayudan a sobrellevar ciertos dolores. Entonces, lo que se hace tradicionalmente, Francisco, y para el resto de los compañeros también, lo que se hace tradicionalmente para tratar las adicciones es abordar el objeto, es decir, abordar la droga. Y de ahí entonces el discurso de di no a las drogas, un mundo libre de drogas, o la lógica del tratamiento con meta exclusiva la abstinencia, es decir, el consumo cero, ¿cierto? Eso es lo que tradicionalmente se hace. Es decir, se plantea que la respuesta al fenómeno de las drogas es quitar la droga. Esto es lo que tradicionalmente se ha dicho. El punto es que ese tipo de enfoque no ha sido muy exitoso tampoco. Se sostiene hasta la actualidad, pero no ha sido muy exitoso. Y generalmente lo que se logra cuando tú sacas el objeto y dejas incólume al sujeto, a la persona, es que la persona cambia esa droga por otra. Algo que ocurre muy regularmente es que las personas que, por ejemplo, se les somete a tratamientos de abstinencia del alcohol, efectivamente dejan el alcohol, pero terminan fumando como carretoneros. ¿Te fijas? O personas que dejan el alcohol y terminan tomando benzodiazepinas como locos. ¿Te fijas? Es decir, si tú te concentras en el tratamiento solo en la droga y le quitas la droga a la persona va a tender a buscar una droga de reemplazo. ¿Por qué? Porque tú actúas sobre el objeto, no sobre el sujeto. Es decir, tú quitas y pones todo tu objetivo y tus metas de tratamiento en retirar la droga. Pero si la persona no hace cambios, va a buscar un reemplazo para esa droga. ¿Te fijas? Cambiar una droga por otra. El punto es que lo que planteamos con Héctor López, que es este amigo psicoanalista argentino y doctor en psicología, es cambiar el foco. Es decir, dejemos la droga un rato de lado, porque las drogas no cambian, ¿cierto? Las drogas no se vuelven buena persona, sino que las drogas son drogas nomás. Lo que nosotros tenemos que concentrarnos en el tratamiento no es en la droga, es en la persona. Y aquí vuelvo a la analogía de la muleta. Con Héctor planteamos de que las drogas son como una muleta, porque le permiten a la persona poder transitar adaptativamente con un dolor, pensando en un dolor en la piel, analogizando un poco lo que son los dolores mentales, los traumas, etcétera, etcétera. Entonces pensemos lo siguiente: si una persona utiliza drogas como una forma de aplacar un recuerdo traumático y yo le quito la droga, ¿qué pasa con ese dolor? ¿Desaparece? Aumenta. Y aparte de la necesidad de consumir la droga, Exacto. Se transforma en necesidad biológica. Exacto. Por eso explica de que la persona, si tú le quitas una droga, busque otra. Porque el dolor de base está intacto. Yo solamente le estoy quitando el anestésico. Trae consecuencias, problemas, todo lo que ustedes quieran, sí. Pero la droga, de alguna forma, se transforma en una mala solución, no en un problema, en una mala solución. ¿Se fijan? Entonces eso implica de que desde la terapéutica tenemos que entender de que la droga le está sirviendo algo a la persona que la consume. ¿Se fijan? La lógica del trauma. Pensemos en lo siguiente. Desde la mirada psicoanalítica se entiende que uno de los mecanismos defensivos por los cuales nosotros alejamos los elementos dolorosos de la conciencia es a través de la represión, ¿cierto? La represión pone una barrera que evita que contenidos del inconsciente pasen al consciente y duelan. El punto es que no todos alcanzan la represión. De hecho, la represión es el mecanismo defensivo más difícil de alcanzar. Pero para aquellos que no lo logran,
existe una manera de crear una represión química. ¿Cómo? A través de las drogas. Las drogas permiten olvidarse de los dolores por el tiempo que el efecto está vivo y presente. ¿Se fijan? Entonces, analogizando un dolor mental a un dolor físico, si a mí me duele la pierna y no me trato el dolor de la pierna, una muleta me va a servir para poder hacer mi vida relativamente normal, con el dolor a cuestas. ¿Se fijan? Entonces, Francisco, el tratamiento debe abordar la muleta, es decir, debemos cambiar de switch y concentrarnos siempre en solo la retirada de la droga o en la retirada de la muleta. Lo que tenemos que hacer para que la muleta no sea necesaria es abordar el dolor de base. ¿Te fijas? La persona no va a necesitar usar una muleta si no le duele la pierna. Es decir, el éxito de la psicoterapia, el éxito del abordaje renovado en temas de drogas, es trabajar precisamente en las causales del consumo más que en el consumo. Si trabajamos las causales, si trabajamos en ese elemento traumático, doloroso, que hace que la persona consuma drogas, la muleta no va a ser necesaria. ¿O ustedes ven a personas caminando con muletas si no tienen un dolor? No. ¿Se fijan? La manera en que la droga pierde fuerza es cuando pierde su función. ¿Te fijas, Francisco? Sí. Muchas gracias por la explicación, profe. Te respondo un poquito a eso, ¿cierto? Sí, súper. Ya, mira. Aprovechando la instancia, mira. Estoy mirando para abajo porque estoy buscando algo que quiero leerle. ¿Ya? Un poco en línea de lo que planteaba Francisco. Con los años yo he ido buscando en la filosofía moderna algunos ejemplos que permitan graficar esto de la función de las drogas, de que las drogas sirven para algo, y de que si nosotros nos dirigimos estratégicamente hacia la función de la droga para tratar la adicción, podemos tener buenos resultados. ¿Te fijas? Y aquí te voy a leer algunas frases, y se las voy a leer a todos, ¿cierto? De algunas frases que he encontrado en la filosofía moderna que dan ejemplos de cómo las drogas tienen un rol y una función para quienes las consumen. Voy. Primera frase viene desde la filosofía argentina. Y dice lo siguiente. Ustedes se recordarán, ¿cierto?, de estos filósofos cuando yo les lea cierta parte de su obra. Dice, yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella. Nos está diciendo, ¿cierto?, a través de esta referencia filosófico-moderna, de que las drogas sirven para algo. Ojo con eso. Miren, otra frase filosófica moderna de la función de las drogas. Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. O sea, esa frase está hablando de terapia. Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. O sea, está dando el problema y la solución. ¿Se dan cuenta? Esta es como para las personas que trabajan. Yo no necesito vacaciones, solo necesito mis amigos y un traguito de cerveza. ¿Qué les parece? La funcionalidad de las drogas en lo contemporáneo. Este filósofo es español, de apellido Iglesias. Miren, dice, tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Profundo, ¿no? Más allá de lo jocoso, fíjense ustedes de lo que nos está planteando estos elementos, más allá del tono que le estoy dando, ¿cierto? Es que nos está mostrando precisamente de que las drogas sirven para algo. Vuelvo a insistir, sirven para algo. La última, también de la filosofía argentina. Porque hoy se nota que no me quieres. Se nota que ya no hay amor. Entonces no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. ¿Ven? Ahí nosotros tenemos referencia. Tenemos referencia que las drogas sirven para algo. ¿Se fijan? Pero en el sentido de lo que planteaba Francisco, si yo no entiendo esa lógica de la función, yo voy a caer ilusamente en el juego de decirle, esa persona está con una muleta. El problema es la muleta. Quitémosle la muleta.
Pero si el dolor se mantiene vivo en la pierna, ¿qué es lo que va a hacer la persona? Va a buscar otra muleta con la cual apoyarse. Pero distinto es si nosotros trabajamos con el dolor de la pierna primero para hacer de que la muleta no sea necesaria. Por lo tanto, mi apuesta terapéutica, que es la que he descrito en mis artículos, ¿cierto? Y en mis libros, ¿cierto? Es que el tratamiento no va por el lado del objeto. El tratamiento no va por el lado de la droga. Tenemos que volver a la persona. Tenemos que volver al sujeto. Ahí es donde está la clave de un tratamiento exitoso. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Vale. Después, si ustedes encuentran a filósofos modernos que hablen de esto, por favor, compartan después las canciones, ¿ya? Hay que ampliar el repertorio para modernizarlo. Bueno, en el reggaetón hay harto de eso. Entonces, aquí vamos a hacer solamente una... ¿Qué hora es? Son las 12:15. Ya, con esto vamos a cerrar para dejar el tema para la próxima semana. Vistas las definiciones, vamos a avanzar en las clases siguientes también, a hacer algunas definiciones también más específicas, no solo la definición de droga, sino que reconocer ciertas tipologías. Tenemos que reconocer de que hay ciertos tipos de drogas y también ciertos tipos de consumidores de drogas. De esa manera nosotros podemos generar evaluaciones más específicas en este ámbito, ¿ya? Con respecto a los diferentes tipos de drogas, lo primero, no se rían de mis buitos, por favor, porque esos buitos los busqué de a uno por uno, ¿eh? Esa fotito la hice yo para poder graficar de manera explícita los distintos efectos de distintas drogas, ¿ya? Así que por favor no se rían de mis buitos. La clasificación de las drogas se puede hacer de distintas maneras. Hay distintos criterios por los cuales nosotros podemos tipologizar, ¿cierto?, las diferentes drogas que existen a nuestro alrededor. Hay criterios farmacológicos, hay criterios conductuales, criterios clínicos, sociales, ¿cierto?, epidemiológicos o legales. Hay múltiples elementos. Pero todos tienden a ser difíciles de transferir a los distintos contextos. Por ejemplo, y tomando solamente el último, cuando aparece el criterio de legalidad para los tipos de droga, ese criterio tiende a ser particularmente confuso. Principalmente porque las drogas tienen distintas categorías legales dependiendo del espacio geopolítico en el cual se asienten. Nosotros estamos en Chile, donde el consumo de cannabis, por ejemplo, no, estoy cometiendo un error y lo voy a resarcir inmediatamente. Iba a decir de que en Chile consumir cannabis es un delito, y eso no es cierto. No sé si ustedes lo saben, pero en términos legales, consumir cualquier droga en Chile, cualquiera, legal o ilegal, no es delito. Consumir drogas en Chile no es delito. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las paradojas y esas inconsistencias y esas incongruencias con respecto al tema de las drogas? Bueno, lo legal no está exento a aquello. Consumir cualquier droga en Chile no es delito. Es una falta, sí, pero no es delito. Tú no te vas preso por consumir drogas. Es una falta. Sí, vuelvo a insistir, pero no es un delito consumir drogas en Chile. Sin embargo, lo interesante es que si bien consumir drogas en Chile no es delito, cualquier medio para proveerse de ellas sí lo es. Raro, ¿o no? Es como la conducta final no es un delito, pero toda conducta previa sí lo es. Es raro, porque si el consumo no es delito, ¿qué es lo que esperaría uno? Así como que del cielo caiga un pito, un gramo de cocaína, ¿cierto? O una cerveza heladita, eso no pasa. ¿Te fijas? Pero son parte de nuestras inconsistencias incluso en lo jurídico. Consumir drogas no es delito, pero proveerse de ellas sí lo es. Estamos en Chile. Los mismos que se negaron a aceptar de que Freud viniera a pasar sus últimos años aquí. Entonces el criterio de legalidad es confuso. Como les decía, consumir cannabis en Chile no es delito, es una falta. Sin embargo, si nos movemos 2 horas, ¿cierto?, hacia Montevideo, hacia Uruguay, consumir drogas para los adultos en ese país no es delito. Si están en Estados Unidos, la cosa es más confusa aún. Dependiendo del estado
en el que ustedes se muevan puede que sea delito como no lo sea, puede que sea delito como no lo sea, puede que sea delito como no lo sea. Entonces el criterio de legalidad puede ser particularmente confuso para generar una tipología de las drogas. Además que como ya les he planteado, que una droga sea legal o ilegal no habla de su calidad ni de los potenciales efectos y daños que puede provocar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, para hacer una distinción para esta clase en particular de los distintos tipos de drogas, lo que voy a utilizar va a ser como criterio el efecto predominante en el sistema nervioso central. Y ojo, digo efecto predominante porque las drogas no necesariamente tienen un solo efecto a nivel del sistema nervioso. Generalmente tienen más de uno, pero hay uno que es el más característico o el que más predomina, ¿ya? Y a partir de ese efecto predominante en el sistema nervioso es el que es a partir del cual les voy a presentar la siguiente distinción, por lo menos la primera de ellas para que podamos irnos a descansar. Vuelvo a insistir, esta distinción tipológica de las drogas que les voy a compartir tiene como criterio único el efecto predominante de cada droga en el sistema nervioso central. ¿Ya? Vuelvo a insistir, no el único, el predominante. Entonces, cuando utilizamos como criterio el efecto de las drogas en el sistema nervioso central, podemos establecer tres categorías distintivas y tipológicas en las drogas. Las drogas de tipo depresoras, las drogas de tipo estimulantes y las drogas de tipo distorsionadoras del sistema nervioso central. Vuelvo a repetir. De acuerdo al efecto predominante de las drogas en el sistema nervioso central, encontramos las drogas depresoras del sistema nervioso central, las drogas estimulantes del sistema nervioso central y las drogas distorsionadoras del sistema nervioso central. Las primeras, cuando hablamos de drogas depresoras, son aquellas que disminuyen, fíjense ustedes, o enlentecen el funcionamiento del sistema nervioso central. Y encontramos entre ellas el alcohol, el opio y todos sus derivados, morfina, codeína, heroína, metadona, los ácidos barbitúricos y también los tranquilizantes, que ustedes pueden ver aquí distintos tipos de estos elementos. ¿Fijan? Aquí está la ketamina también, que la ketamina es un anestésico de uso veterinario, ¿cierto? Y que también se utiliza la ketamina para fabricar tusis. Está el ácido barbitúrico, aquí tenemos el fenobarbital, que también se utiliza a nivel veterinario. Tenemos aquí el opio, ¿cierto? Que ustedes ya lo conocen, la dormidera, ¿cierto? Y algunos derivados como la heroína. Aquí tenemos también las benzodiazepinas, fíjense ustedes, aquí está el rohypnol o el flunitrazepam o la chicota, como también se conoce en Chile. Aquí tenemos al diazepam o el Valium, ¿cierto? El nombre comercial. Y tenemos ciertos distintos tipos de sedantes. El rohypnol, este que aparece aquí arriba, es una droga que sirve para aquellas personas que tienen problemas para conciliar el sueño. Se les da ese medicamento como un inductor del sueño, como se les llama un sedante hipnótico, porque te provoca el efecto sedativo de calma e hipnótico, ¿cierto? Porque te adormece. Sin embargo, aquí, en este tipo de drogas, valga hacer dos acotaciones. Primero, que los efectos de todas estas drogas depresoras del sistema nervioso central es de alteración de la concentración y en ocasiones del juicio, disminución en la apreciación de los estímulos externos, relajación y sensación de bienestar, apatía, disminución de la tensión y desaparición de la angustia. Fíjense ustedes por qué estas drogas han sido las más prioritarias en uso durante la pandemia, porque disminuyen la tensión, hacen desaparecer la angustia y relajan y generan sensación de bienestar. Fíjense, no es casual de que estas sean las drogas que más se están utilizando en pandemia. Ahora, algo interesante es que, por ejemplo, en el caso del alcohol, la depresión del sistema nervioso no es el único efecto. Todos los que hemos bebido en alguna ocasión sabemos que la primera fase del consumo de alcohol no es depresora del sistema nervioso, sino que es estimulante.
¿Se fijan? Los primeros tragos de alcohol son los que nos ponen más locuaces, más alegres, ¿cierto? Los que nos hacen bailar arriba de la mesa, pero ya después del tercer o cuarto vaso es cuando el efecto principal depresor del sistema nervioso es cuando hace efecto. ¿Se fijan? Las drogas tienen más de un efecto siempre, pero el predominante, ¿cierto?, es el que estamos utilizando en esta tipología. Sin embargo, y antes de irnos, comentarles también otra cosa particular, y es que hay mezclas de drogas que provocan efectos paradojales. Y en el caso de los depresores del sistema nervioso central, se provocan efectos bien interesantes. Por ejemplo, cuando se mezcla el alcohol, que es una droga depresora, con un sedante hipnótico, como el Rohypnol, o con cualquier benzodiazepina, clonazepam, flunitrazepam, alprazolam, lorazepam, etcétera, etcétera, provoca un efecto estimulante. Uno podría esperar de que una droga depresora con otra droga depresora provocaran un efecto depresor mayor. Sin embargo, lo que provoca son efectos paradojales. La mezcla de alcohol con benzodiazepinas puede hacer de que un médico se mande un desmadre como el que ocurrió el fin de semana en Chile. Eso puede ocurrir, absolutamente. Y que él diga que no se acuerda es totalmente posible. Yo sé que puede existir la crítica, puede existir todo eso, pero cuando yo vi el caso, lo primero que dije, no, habrá sido que se habrá tomado algún copetito y estaba en tratamiento psiquiátrico. Y efectivamente fue algo parecido. ¿Se fijan? ¿Ustedes han visto una película que se llama The Hangover? O, ¿cómo se llama en español? ¿Qué hicieron anoche? ¿O qué pasó ayer, parece? ¿Qué pasó ¿no? ayer? Eso. Ustedes han visto esa película, ¿cierto? Esa ¿Qué pasó ayer? Es precisamente una representación, créanme, real de lo que ocurre cuando se mezcla alcohol con una benzodiazepina. Lo que ahí aparece, y que puede sonar caricaturesco incluso, no es tan distante de la realidad, precisamente porque la mezcla de alcohol con una benzodiazepina provoca efectos estimulantes paradójicos y con pérdida de memoria. Recuerden ustedes que yo les planteaba de que el Rohypnol, que es la droga que se utiliza en esa película, el Rohypnol se le da a las personas que tienen problemas para dormir, sedante hipnótico, ¿se fijan? Entonces, cuando se mezcla con el alcohol, dígame, bebé, calla, gracias. Cuando se mezcla el alcohol con una benzodiazepina, la benzodiazepina con el alcohol provoca el efecto paradojal de estimular. Precisamente por eso, si ustedes se fijan, ellos se roban un tigre, una gallina, hay una guagua cuando ellos despiertan, uno se sacó un diente y nadie se acuerda de nada. Y el no acordarse de nada se produce precisamente por el efecto hipnótico de las benzodiazepinas. ¿Se fijan? Entonces eso genera amnesias lacunares, genera ciertos olvidos y solo el recuerdo de ciertas imágenes parciales, a veces, pero a veces también ocurre que no se acuerdan de absolutamente nada. ¿Se fijan? Eso es muy propio. De hecho, esa combinación de alcohol con benzodiazepinas fue la que se utilizó por mucho tiempo como droga de sometimiento en barrios donde existían, por ejemplo, muchos pubs, donde las personas finalmente despertaban al otro día y no tenían ni sus teléfonos, ni sus billeteras, ni su dinero, pero no los habían asaltado de manera violenta, sino que los habían sometido a partir de la mezcla de, en el alcohol, le echaban alguna benzodiazepina disuelta. ¿Se fijan? Entonces eso puede ocurrir absolutamente. No estoy justificando al médico bajo ningún punto de vista, pero de que eso puede ocurrir, absolutamente puede ocurrir. Y puede que no se recuerde de nada, puede ser absolutamente que no recuerde nada de las barbaridades, ¿cierto?, que le dijo el personal del aeropuerto. Eso es absolutamente posible de ocurrir. ¿Se fijan? Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a hablar de la próxima semana de las otras dos tipologías de las drogas. Vamos a hablar de las drogas estimulantes y de las drogas distorsionadoras del sistema nervioso central, y vamos a hablar también de las distintas tipologías de consumidores de drogas que existen, para ir cada vez adentrándonos más en este ámbito de las drogas. ¿Vale? ¿Están ahí? ¿Están vivos o se fueron a mimir? ¿O quedaron sedados con tanta droga? Estamos aquí, profe. Vivo. Ah, ya. Vivo.
Perfecto. Recuerden, nos vemos la próxima semana, donde seguiremos hablando de este tema. Vamos a seguir profundizando en la distinción de los diferentes tipos de drogas y vamos a agregar también la distinción entre los distintos tipos de consumidores de drogas, para reconocer de que no todo consumidor de drogas es automáticamente un adicto, ¿ya? Sino que hay distintos tipos de consumidores como hay distintos tipos de drogas. ¿Vale? Que tengan una muy buena jornada, que tengan una muy buena semana y nos volvemos a encontrar la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora, ¿cierto? Y con las mismas drogas, ¿ya? Recuerden lo que les digo siempre, usen drogas de manera responsable y en contextos protegidos y en especial con gente que los ame, porque si se les pasa la mano, ellos sí o sí los van a cuidar, ¿vale? Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Cualquier duda o consulta, igual tú, cualquier duda o consulta que se haya escapado, recuerden, me pueden escribir a